Resplandece el yeso de las calles, el blanco, el amarillo, el verde claro, el azul celeste, el gris perlino, los colores perfectos, prudentísimos de las casas de Barranco. No huele a nada sino a calor, solamente a calor, un sólido olor de aire máximamente dilatado. Ramón Rafael de la Fuente Benavides, más conocido como Martín Adán, culminó en 1928 su famosa obra La Casa de Cartón cuando tenía casi 20 años. Hoy lo hemos encontrado en el Paseo Sáenz Peña de Barranco. Esta obra, que tiene muchas estampas y un lenguaje poético muy evocador, habla sobre sus recuerdos de infancia y adolescencia en el distrito de Barranco, precisamente. Así como él, otros artistas, literatos, intelectuales, como por ejemplo José María Eguren, José Antonio del Busto o Abraham Valdelomar, encontraron en las casonas, el tranvía, los acantilados y los baños de Barranco una fuente inagotable de inspiración. Hoy queremos que ustedes también se inspiren en este evocador y mágico distrito, porque la historia de Barranco sucedió en el Perú. Luis, interesante hacer esta primera exploración contigo también, porque no solamente eres un buen conocedor del distrito por tu profesión, sino porque eres un vecino de muchos años acá. Barranco, como algunos de los distritos de Lima, yo creo que inclusive es el distrito, sobre todos los otros distritos, que guarda una fisonomía, una característica con la cual más o menos se inició, ¿no? Sí, ya en realidad los balnearios empiezan a aparecer a finales del periodo colonial. Ya Chorrillos empieza a levantar un poco. Yo creo que Barranco es como un poco ya posterior. Una cosa importante fue, de un lado, el tren, que tenía la estación cerca de la noche de Barranco, y también había el canal de Talana. Entonces los canales y estas cosas son las que generan estas trazas que no son ortogonales, que es lo típico en nuestra ciudad, porque como que nació con la ortogonalidad en el periodo colonial. Entonces, entre el canal de Talana, la estación del tren y esta bajada que es toda orgánica, Barranco tiene esta cosa media inorgánica que rompe y que le da, junto a la vegetación, un carácter paisajístico muy fuerte. El puente también se construye, porque aquí estaba la ermita y la Plaza Bolívar, que se destruyó. Luego construyen acá, había un colegio donde está el parque. Donde está el parque, en realidad había un colegio y la Plaza Bolívar. Entonces, claro, todo eso era como el núcleo urbano. Después se construye el puente también le da como un sabor diferente. Y entonces, claro, eso, y yo creo que eso es lo que termina dándole a Barranco un sabor especial. Para narrar la historia de Barranco es necesario remontarse a sus orígenes precolombinos. En aquel tiempo, la zona formaba parte del señorío de Sulcovilca, un curacazgo de campesinos y pescadores cuya capital se encontraba en Armatambo, a los pies del Morro Solar, en lo que hoy es Chorrillos. El actual área del distrito de Barranco perteneció al denominado señorío de Sulco, que fue parte de este reino o cultura Ichma del periodo intermedio tardío de la historia arqueológica de la costa central del país, ¿no? La cultura Ichma fue, o reino de Ichma, fue un señorío, una entidad política que tuvo su capital, el actual sitio arqueológico Pachacamac. Entonces, el Valle de Rima, que estuvo dividido en una serie de curacazgos, de señoríos, entre ellos el Sulco, Surco,
que es lo que ahora es los distritos de Santiago de Surco, de Chorrillos, de Barranco, de Miraflores, de una parte de San Borja, San Juan de Miraflores. Entonces quedan algunos vestigios, pero lamentablemente en Barranco no quedan. Sí existían acá en Barranco, por una investigación que hemos hecho por las fotos aéreas del Servicio Aerofotográfico Nacional, se han detectado una serie de montículos o huacas, entre ellos el único reportado por los inventarios arqueológicos de los años 70, 80, fue la huaca La Viñita, que se situó donde ahora se sitúa la UTEC, la Universidad de Tecnología, ¿no? Entonces, pero hubo más huacas, hubo más montículos acá desperdigados en el actual área de Barranco, ¿no? Que en la época de los años 40 subsistían, pudieron fotografiarse con la foto aérea del Servicio Aerofotográfico. Esta zona de Barranco, sobre todo la Bajada y Domeyer, y luego hacia Surco y Chorrillos, era un camino frecuente de pescadores, ya desde la época de Armatambo. Correcto. ¿No? Es como muy antiguo, la gente bajaba por acá y bajaba a pescar. Y los primeros asentamientos muy precarios eran cosas temporales en la misma bajada de pescadores que preferían quedarse a dormir porque los pescadores entran al mar muy temprano, entonces se quedaban a dormir por acá y ya luego seguían su camino de regreso, o a veces venían, dormían y tempranito se metían al mar. Entonces ese es como el origen inicial. Luego, durante la colonia sigue ese proceso, porque si bien es cierto, al comienzo de la colonia todavía Armatambo funcionaba y vivía normalmente, pero luego ya mandan a todos a la reducción de Surco. Según relata Juan de Arona, los antiguos habitantes de la zona rendían culto, entre otros dioses, a una larga piedra, llamada también Sulcovilca, enterrada en las playas de Barranco y bañada por el mar. El curaca Taulichumbi fue testigo de la llegada de las huestes de Pizarro en el siglo XVI. Durante la conquista, los habitantes de la zona fueron entregados en encomienda al español Antonio Solar, cuyo apellido terminó nombrando el morro que colinda con el mar. Acá en Barranco, el área que fue de los Ishma, de los Ayus, Talana y Comuco, se entrega a un encomendero, posteriormente pasa a una serie de haciendas que se hicieron en la zona. Se establecieron haciendas jesuitas alrededor, desde San Borja hasta la hacienda Villa. Posteriormente, a fines de la colonia, se funda una serie de fundos que tuvieron tuvieron hasta sus propias casas de campo, casas o haciendas, por así decirlo, que fueron los famosos pacallares, ¿no? Hubieron 4 en esta zona: el pacallar de los que están situados junto a la quebrada de Armendáriz, de la Condesa y de Premio Real, y el situado en esta zona donde se situó posteriormente la ermita, el pacallar de La Rión, ¿no? En la colonia, Barranco mantuvo su carácter de zona pesquera. Los pescadores de Surco faenaban con sus caballitos de totora en las playas de Chorrillos y Barranco. Hacia fines del siglo XVIII, el paisaje comenzó a transformarse con pacallares y huertas que atrajeron a criollos adinerados y familias españolas. Se decía entonces que Barranco parecía un bosque de pacaes. Según cuenta Juan de Arona, a fines del siglo XVIII, unos pescadores de Surco avistaron un resplandor en el acantilado de la actual Bajada de Baños. Y tras varios días se animaron a acercarse y hallaron la imagen luminosa de un Cristo crucificado. La noticia trajo pronto a numerosos fieles limeños, convirtiendo el lugar en un punto de peregrinación. Y poco después, un panadero de apellido Caicedo llevó a su esposa enferma y desahuciada, quien sanó milagrosamente. En gratitud, Caicedo levantó la primera ermita, una modesta construcción de quincha y adobe, en torno a la cual se asentaron las primeras viviendas barranquinas. Entonces podemos decir que la ermita es el lugar de origen del distrito de Barranco. Lamentablemente, de la época colonial no tenemos podría decirse que el único resto que queda es la ermita, quizá una parte de la ermita, las bases,
porque lamentablemente en la guerra con Chile, en la guerra del año 79, la ermita fue casi completamente destruida, ¿no? Fue incendiada junto con muchas de las casonas y construcciones de acá de Barranco. Y sería uno de los pocos monumentos o restos que quedan de este periodo, ¿no? Porque de las casas haciendas, de las casas de campo, de estos pacallares, también lamentablemente no quedan, ¿no? El historiador José Antonio del Busto menciona de que hasta los años 50 o 60 del siglo XX, él observó lo que quedaba de la antigua casa de campo del Pacallar de la Condesa a unas cuadras del actual parque o plaza de Torres Paz. Lo que fue la casa del Pacallar de Premio Real de los Lavalle, de la familia Lavalle, uno de los miembros fue el famoso José Antonio Lavalle, que la compositora Chabuca Granda hace una canción sobre él, aficionado a los caballos de paso. Estuvo en medio de Chipoco, pero como sabemos, lamentablemente ahora ya no queda prácticamente ningún vestigio de estas interesantes casas que fueron importantes testimonios arquitectónicos, ¿no?, de la época colonial de acá de Barranco. La independencia trajo transformaciones abruptas en gran parte del Perú. Sin embargo, en Barranco los cambios fueron lentos y tranquilos, en sintonía con su carácter bucólico. Por esos años, la zona era conocida simplemente como el pueblo de la ermita, que era el núcleo alrededor del cual giraba la vida de los antiguos barranquinos. En el temprano siglo XIX, la población de Barranco no creció de manera significativa. Sin embargo, comenzaron a consolidarse grandes haciendas en sus fértiles terrenos junto a los pacallares. En 1834, la viajera y escritora Flora Tristán visitó la zona y describió a Barranco como un verdadero oasis en medio del desierto. Bueno, una vez que inicia la República, Barranco empieza un periodo de crecimiento. Al inicio fue poco, el poblado de la ermita no tuvo mayores remodelaciones, lo que sí, desde el gobierno de Castilla, desde la década de 1855 aproximadamente, empiezan a venir algunos limeños a sentarse en lo que después fue la bajada de los Baños, ¿no? Posteriormente, en el primer gobierno de Prado, se crea la bajada de los Baños, se abre la actual bajada, y empieza la urbanización, la construcción de ranchos, ¿no?, de los que posteriormente se conocieron como ranchos barranquinos. Un hecho decisivo impulsó el crecimiento urbano de Barranco de la mano de su vecino Chorrillos, que ya se consolidaba como un balneario de baños y juegos de azar. En 1858, durante el gobierno de Ramón Castilla, se inauguró la ruta del ferrocarril Lima-Chorrillos, que facilitó la llegada de visitantes y aceleró la expansión de toda la zona. Desde mediados del siglo XIX, las playas y el balneario de Chorrillos comenzaron a destacarse como uno de los destinos preferidos para el descanso y la recreación. En 1858, con la inauguración del ferrocarril Lima-Chorrillos, el acceso a la zona se volvió mucho más rápido y cómodo. El recorrido partía desde la actual Plaza San Martín, en el corazón de Lima, pasaba por aquí detrás, por la actual Avenida Bolognesi, y finalizaba en lo que hoy conocemos como la Avenida Guaylas. En 1866 se habilitó un paradero en el Fundo Tejada, en Barranco, justo alrededor de la actual estación de bomberos del distrito, y que conectaba con el rancho del alemán Domeyer, muy cerca de la ermita. La actual calle Unión conecta con la calle Domeyer y ese trayecto era el tradicional ingreso.
El tren no solo facilitó la llegada de visitantes, sino que convirtió a Barranco en un lugar cada vez más atractivo para nuevos residentes. Ante el crecimiento constante de la población, el gobierno de Manuel Pardo decidió crear el Distrito de Barranco el 18 de octubre de 1874. Su primer alcalde fue el general Pedro Bustamante, seguido por Enrique García Monterroso y Ureta, quien mandó a construir el célebre Puente de los Suspiros. Varias décadas más tarde, en los años 60 del siglo XX, Chabuca Granda, que pasó su infancia en Barranco, inmortalizaría este rincón con la canción El Puente de los Suspiros. La primera versión del puente se deterioró con el tiempo y dio paso al actual, que junto con la bajada de los Baños y la ermita se convirtió en un símbolo del distrito. Esta etapa, que crecía a la sombra del balneario de Chorrillos, se vio interrumpida de manera violenta con la Guerra del Pacífico. Hablemos de la época de la guerra con Chile. ¿Cuánto afectó la entrada del ejército chileno? Tenemos el caso más obvio, el más duro, dramático y más publicitado, con fotografías y todo, de Chorrillos. Sí. Poco se ha hablado de los que ha sucedido en los otros balnearios como de Barranco o de Miraflores. Barranco, ¿cómo sufrió durante esos momentos? Sufrió, digamos, igual que Chorrillos, pero era mucho más pequeño y mucho más precario. Entonces esa es la diferencia. Pero igual vinieron, arrasaron, quemaron, la ermita estaba construida y le rompieron la puerta, incendiaron todo, el techo se desplomó. Y eso mismo hicieron con las demás casas que saquearon, que quemaron. Entonces, el daño fue igual, pero al final, como era un poco más pequeño y era un poco más precario, no fue tan importante. Chorrillos era, por el contrario, un balneario con mucho prestigio ya en ese momento y mucho más poblado y con casas también ya de mejor nivel. Aquí la arquitectura importante empieza, yo diría, casi justo después de la guerra con Chile. La ermita fue invadida, saqueada e incendiada en parte. Con ello se perdió la escultura que representaba al Santo Cristo de Barranco. Queda pocas construcciones. Aparte de algunos vestigios de la ermita, pueden quedar algunos ranchos por Rodiano, la zona de la bajada de los Baños, Puente de los Suspiros. La casa de mayor tamaño de del que fue alcalde en ese momento, Benito Bregante, era un rancho que tenía incluso miradores, que estaba hacia el lado a unas cuadras de acá del parque, entre la avenida Grau y la calle Merino. Incluso era tan grande que los chilenos pusieron su artillería en la casa para poder disparar hacia las tropas peruanas en la batalla de Miraflores. De esa casa no queda algo, porque, bueno, hemos visto, pero frente a la casa hay un rancho que tiene en su fachada la fecha de 1873, que vendría a ser unos años, incluso un año previo a la fundación del distrito. Quería abordar un poco esta reconstrucción después de la guerra con Chile, en donde ya se habla de un barranco más residencial, digamos, un barranco que comienza a experimentar un nuevo influjo de gente y comienza a haber ciertas tipologías arquitectónicas, es decir, estilos arquitectónicos, tipos de vivienda. Definamos un poquito ese barranco después de la guerra, ¿no? Era todavía un barranco centrado en lo que es esta bajada, ¿cierto? Pero después comienza a tener un carácter más aristocrático también, ¿no? Sí, al comienzo Barranco es una zona campestre, podríamos decirlo así.
era parte de Surco, como estábamos conversando, y era una zona de pacáis, luego de viñedos. Surco mismo era una zona recreativa para todo Lima. Algún virrey se retiró ahí a una casona para vivir después ya su retiro tranquilamente. Entonces, las primeras viviendas que están sobre todo a lo largo de la bajada son estas casas rancho, que tienen este carácter un poco más rural y que son muy abiertas al paisaje. Entonces hay esta loya, este corredor externo que te permite poner tu silla, tu hamaca. La época de la reconstrucción trajo nuevos aires a Barranco. La mayoría de los bellos e imponentes edificios que aún engalanan sus calles comenzaron a levantarse desde entonces. En 1882, el padre Manuel de la Fuente Chávez inició la reconstrucción de la ermita y fueron los propios vecinos quienes solicitaron su independencia de la parroquia de Surco, lograda recién en 1902, cuando aquel sacerdote se convirtió en el primer párroco de la iglesia Santísima Cruz de Barranco. Durante la llamada República Aristocrática, entre 1895 y 1919, se instalaron los sistemas de agua potable y desagüe, además de levantarse una serie de molinos que embellecieron el distrito. Pero inclusive definamos lo que es un rancho, o sea, la gente para que de pronto la gente piensa que no es solamente un rancho donde se crían gallinas, pollos, etcétera. Tiene otra idea el rancho, ¿no es cierto? Que es una tipología un poco bien limeña también, ¿no? Es una tipología inspirada todavía en la casa colonial, pero mucho más abierta. Es como, a ratos es como si a una casa patio la hubiésemos cortado por el patio y entonces este espacio queda abierto. Predominan los espacios abiertos, también tiene muchas veces patios internos y esta loya externa y permite una vida exterior mucho más intensa, pero es una vivienda que tiene sus espacios cerrados también. Entonces lo bueno es que tiene como muchos tipos de espacio, ¿no? Tiene muchas transiciones y tiene mucha vida con esta vegetación y con este paisaje. Muchos extranjeros encontraron en Barranco un lugar apacible donde residir, lejos del desorden y el bullicio de Lima. Ingleses y alemanes se establecieron en el distrito, como el sastre Domeyer, cuyo rancho se ubicaba cerca de la ermita y del acantilado. El británico Carlos Southwell y el alemán Carlos Weiss, quienes llegaron a ser funcionarios municipales. O el empresario Rodolfo Holting, responsable de la instalación del funicular barranquino. Tras la reconstrucción, Barranco se consolidó como un balneario de prestigio, al igual que lo había sido Chorrillos antes de la guerra con Chile. La creación del distrito de Barranco en 1874 lo separó del pueblo de Surco, con el que compartía lazos antiguos. Sin embargo, en la década del 90 del siglo XIX volvieron a unirse en una superentidad distrital. Señor presidente, ha llegado el representante de los vecinos de Surco nuevamente. Hazlo pasar. Señor presidente, gracias por recibirme. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Solo venía para agradecerle por sus gestiones. Por fin nuestro distrito es autónomo nuevamente. ¿Qué ocurrencia? Era cierto que tener la capital tan lejos de Surco, en el Valle de Barranco, era un despropósito. Sí, es cierto. No tiene nada que agradecer. El distrito de Barranco fue fundado en 1874 durante el gobierno de Manuel Pardo.
Sin embargo, ya desde 1892 se había unido a Surco bajo el nombre San José de Surco. Esta entidad había tomado como capital el pueblo de Barranco, que luego ascendió a la categoría de villa. Sin embargo, durante el oncenio de Leguía, muchos residentes surcanos quisieron restituir la autonomía, cosa que se dio el 16 de diciembre de 1929, cuando se promulgó la ley 6644. Separando ambas entidades. Surco se quedó sin mar y Barranco adquirió las dimensiones pequeñas que hasta el día de hoy tiene. Para 1929, Barranco ya contaba con numerosos lugares y estructuras que con el tiempo formarían parte de su valioso patrimonio cultural. Entre ellos destacan el Parque Municipal, inaugurado en 1898, su biblioteca de 1924, que funcionó también como sede del municipio, o el Monumento a San Martín, trasladado ese mismo año a Barranco desde la avenida Grau en Lima, y que tras el terremoto de 1940 se ubica en el Paseo Sáenz Peña. Se suman a este conjunto la Casa Rosell Ríos, una de las más famosas del distrito, la Casa Dazo y la Casa Sousa, ubicada en la calle Cajamarca con Colón. Como definición de patrimonio cultural, un poco la transmisión de culturas, ideas y tradiciones a lo largo del tiempo, ya sea por bienes inmuebles físicos o no físicos a través del tiempo. Y es importante porque nos permite un poco entender la tradición, la cultura y la historia de Barranco en este caso. A fines del siglo XIX, los baños de Barranco se convirtieron en un símbolo para los limeños. En 1896, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, se instalaron funiculares hidráulicos diseñados por el ingeniero alemán Rodolfo Holting, que funcionaron hasta 1971. Con ellos, se podía acceder a los baños de la playa Barranquito desde el acantilado. Luego, en 1904, el presidente Manuel Candamo inauguró el tranvía eléctrico, cuya primera ruta unió Lima con Barranco, consolidando al distrito como centro de esparcimiento. Uno de sus vagones aún se conserva frente al Museo de la Electricidad, testimonio de un sistema que funcionó hasta mediados de los 60, cuando fue reemplazado por la línea de buses. La zona que estuvo, donde ahora está la playa Barranquito, que fue la zona más frecuentada por los veraneantes, instala toda una instalación de madera, ¿no? Sostenida por unos pilares que estuvo como en una parte alta, ¿no? Para evitar el impacto de las olas. Y fue como una suerte de lugar de camerín, de cambio de los bañistas, de poder tener un lugar también donde tengan un restaurante, un lugar donde estar, descansar con una vista al mar, ¿no? Estas primeras instalaciones de baños de Barranco existieron hasta 1913, 1915, en que fueron demolidas y construyeron los más conocidos, que fue toda una estructura de fierro que incluso ingresaba al mar, tenía como unas especies de pasarelas, de veredas que ingresaban sostenidas con soportes de fierro y que llegaba a una especie de glorieta con vista al mar, ¿no? Fueron los famosos baños de Barranco, ¿no? Que se convirtieron en el balneario, las instalaciones de playa más famosas del país, ¿no? De una época hasta la década del 60 del siglo XX aproximadamente, ¿no? Y tuvieron toda una serie de instalaciones, incluso bar, incluso tuvieron lugar para que toque una orquesta, tuvieron hasta peluquerías, tuvieron toda una serie de instalaciones que para regocijo de los visitantes que las usaron, ¿no?
En 1945 se inauguró el Parque de la Confraternidad, lo que más tarde sería el Parque Luis Gálvez Chipoco. Este espacio contaba con casonas, una laguna y canchas de tenis. 2 años después, en 1947, se instaló allí el único zoológico de Lima, tras la desaparición del Parque de la Exposición, funcionando hasta la década de 1970. Aunque el zoológico dejó de ser parte de sus atractivos, Barranco conserva hasta hoy numerosos elementos que lo convierten en uno de los distritos con mayor patrimonio monumental de la ciudad. Hacia 1990, Barranco contaba con solo 11 bienes inmuebles clasificados como históricos o patrimonio, y fue la Oficina de Proyectos de Barranco, conformada por arquitectos de la Ricardo Palma, también el Patronato de Barranco, con ilustres como Emilio Soller, arquitecto, el Fondo de Turismo y la Municipalidad de Barranco, que hicieron una catalogación de más de 400 inmuebles de valor histórico patrimonial en Barranco. De estos, 280 aproximadamente fueron definidos como patrimonio cultural, y hoy en día alrededor de 100 a 150 de estos son los que están siendo conservados. Están primero los típicos más turísticos, que yo definiría como la Biblioteca de Barranco, el Puente de los Suspiros, la Ermita, entre ellos, pero también están la Casa Rosel Ríos, el Mercado de Barranco, edificios como el Hotel B, la Galería Lucía de la Puente y el Hotel Vía Barranco, que son estos edificios un poco más icónicos que representan la cultura y el patrimonio del país. Para la década de 1930, la Plaza de Barranco era ya el corazón del distrito, desplazando a la zona de la Ermita y la Bajada. Con el tiempo, esta plaza pasó a ser el núcleo del centro histórico de Barranco, que hoy reúne más de 100 bienes culturales y al menos 52 inmuebles de valor monumental. La zona céntrica, alrededor de la plaza y lo que comienza a extenderse, sería lo delimitado como la zona monumental, y es recién en los bordes hacia los otros distritos como Miraflores y Surco que ya comienza un poco las nuevas viviendas de mayor densidad. La municipalidad, sobre todo para la parte monumental, la zona monumental, tiene a la hora de construir proyectos y presentarlos en municipalidad unos reglamentos de altura y de conservación bastante estrictos. Sin embargo, la propuesta por conservar recae más a manos de la inversión privada. El hecho de que hace poco la UNESCO invirtió con la municipalidad en nombrar y dar el escudo azul de conservación a 8 de estos monumentos, entre ellos la biblioteca, el Hotel B, el Hotel Vía Barranco, dan un poco el renombre y motivan a que más personas inviertan en conservar el patrimonio. Esta idea que hablamos también de un sitio poético ha sido construido también en base a eso, a un sitio urbano rural, ¿no? La ciudad de los molinos, este ambiente cultural, ¿no? Alimentado por Euren, por inclusive también Valdelomar, Martín Adán, ¿no? Evocativo, ese Barranco evocativo. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, hay creo que esta tradición de paisaje y de verde se traslada, digamos, ya cuando empieza el proceso de urbanización, porque todo este proceso es un proceso más, digámoslo así, orgánico, ¿no? Que va sucediendo en el tiempo, pero luego ya todos estos terrenos llenos de pacáis empiezan a urbanizarse.
Entonces hay la organización La Viñita, la organización La Condesa, la organización San Francisco, y ellas generan sus propios espacios públicos. Una cosa interesante es que, por ejemplo, la organización San Francisco, que está alrededor de la plazuela San Francisco, donde vivía Eguren, ahí está la casa de Eguren, entonces tiene como este carácter de alguna manera de espacio público. Las viviendas de los alrededores tienen esos jardines en los frentes que refuerzan el verdor, y son estas plazas muy típicas de Barranco, que son plazas que entran por el medio y la rodean, como San Francisco, la Plaza Raimondi, la Plaza Batters, que son como espacios muy particulares. Si hablamos de fiestas y celebraciones, Barranco es único, y esa identidad festiva se remonta a varias décadas atrás. Desde febrero de 1913 se celebró el Carnaval de Barranco, con bailes y elaborados disfraces. A partir de 1923 se instituyó la tradición de coronar a la reina del carnaval, y cada año acudían masivamente visitantes de toda Lima. Entre los recuerdos más vivos destacan las suntuosas fiestas organizadas en la elegante mansión de Pedro de Osma, quien además fue alcalde entre 1915 y 1917. Luego de ese periodo tan terrible de la ocupación chilena, llega un tiempo de resurgimiento del distrito y con él la construcción en el año 1900 del Parque Central de Barranco. Para el año 1905 ya tenemos mapeada la primera retreta barranquina, que era una especie de concierto al aire libre que era ofrecido por la banda de la Escuela Militar de Chorrillos. Para el año 1917, 12 años después, ya no solamente venía la Escuela Militar de Chorrillos, sino también otras bandas de otros distritos. Y ya no solamente las retretas en el Parque Central, sino también en otras plazas, en los malecones, en otras calles. A las retretas, además, se le sumaron los carnavales, las kermeses, los juegos florales y ese ambiente bohemio, artístico-cultural de celebración es el antecesor del Barranco que hoy conocemos. Barranco también se distingue de otros distritos de la capital por haber sido refugio e inspiración de numerosos intelectuales, artistas y literatos. Entre ellos destaca el poeta huancaíno Juan Parra del Riego, así como Abraham Valdelomar, quien residió en la calle Padre Abregú en un modesto rancho rodeado de vegetación, donde abundaban las culebras y desde donde encontró parte de la inspiración para sus obras. Bueno, si hablamos de la tradición literaria barranquina, definitivamente los primeros nombres que llegan a nuestra mente son Martín Adán, Abraham Valdelomar, José María Eguren, que fueron poetas que en diferentes momentos de sus vidas radicaron en el distrito y además cuyas casas todavía se encuentran en pie. Sin embargo, hay un grupo grande de escritores vinculados al distrito que de repente no son tan conocidos. A pocos metros se encuentra el Parque Central y la biblioteca, por ejemplo, dedicada a Manuel Beingolea, que fue un escritor, novelista, cuentista, que dedicó una de sus novelas a Barranco, Bajo las Lilas. Está prácticamente ambientada en el distrito. También merece mención la poeta Blanca Varela, quien vivió en Barranco desde la década de 1970 y permaneció allí hasta su muerte. O el historiador José Antonio del Busto, que dedicó 2 libros al distrito. Y por supuesto, Pedro Pasoldán y Unanue, Juan de Arona, autor de La Línea de Chorrillos, una de las descripciones más vívidas del antiguo Barranco y de los otros balnearios limeños. Definitivamente Barranco está pleno de lugares con una marcada carga literaria, con una gran carga literaria. Sin duda tendríamos que elegir el pasaje en donde nos encontramos, el pasaje Sánchez Carrión, porque aquí se encuentra la casa de Martín Adán, que además desde hace algunos años cuenta con una placa conmemorativa que es importante, porque da cuenta del patrimonio literario que ha existido y que existe todavía en la ciudad.
También podría destacar la Plaza San Francisco, que guarda el espacio y la casa en donde vivió José María Oguren, que fue un lugar además importante no solamente porque aquí vivió el poeta, sino porque aquí se realizaban las tertulias literarias, que era una costumbre bastante afianzada por muchos vecinos del Barranco de antaño. Una de las obras más representativas de la literatura peruana de la primera mitad del siglo XX, La Casa de Cartón de Martín Adán, desarrolla su trama en el Barranco de las primeras décadas del siglo pasado. La Casa de Cartón es el punto de partida de toda ruta literaria que se pretenda realizar en el distrito. Con esta obra, Martín Adán nos regala una visión juvenil, luminosa del balneario, una visión de una ciudad que, si bien está camino a la modernidad, todavía guarda mucho de su tradición y de sus costumbres. Esta obra, que no es una novela con un argumento, sino más bien un conjunto de relatos o estampas líricas en donde Martín Adán retrata los elementos de la cotidianidad de su barrio, las calles, las casas, el malecón, los compañeros del colegio, los primeros amores, hace de La Casa de Cartón no solamente una obra literaria, sino una especie de cartografía literaria del distrito. El patrimonio monumental se entrelaza con el potencial turístico literario, pues muchas de sus casonas y calles forman parte de recorridos culturales que invitan a revivir la memoria de los escritores y artistas que encontraron aquí su fuente de inspiración. Bueno, si tenemos que hablar de los primeros establecimientos en donde se reunían los literatos o los vecinos para tertuliar, tendríamos que retroceder un poquito en el tiempo y hablar de los antecesores de los bares, que vendrían a ser las bodegas y las reboticas. Casi siempre las bodegas tenían un ambiente especial en donde se solía reunir a aquellos vecinos que degustaban alguna bebida o algún bocadillo, y en estos lugares generalmente comenzaron a llegar los intelectuales, los poetas, pero las bodegas no eran los únicos espacios. También existían las reboticas, que eran especies de laboratorios que tenían las farmacias. Había una bastante conocida, que era la Farmacia Indacochea, en donde se reunían varios poetas y literatos de antaño, y en donde además nace la idea de una de las revistas culturales más importantes de Barranco, llamada Balnearios. Como herencia de esta bohemia literaria, Barranco se ha convertido en un distrito que concentra numerosos espacios de encuentro y diversión, donde personas de todo Lima, más allá de su vínculo con las letras, llegan para disfrutar de la vida cultural, la danza y la música que aún late en sus calles. Son muchos los espacios de entretenimiento que ofrece Barranco. Sin embargo, yo recomiendo específicamente dos, no solamente por su antigüedad, sino por la relevancia que tienen dentro de la tradición literaria barranquina. El primero de ellos vendría a ser el bar llamado Juanito, fundado por el señor Juanito Casusol, oficialmente el año 1937, pero en un establecimiento que ya funcionaba como bodega desde el año 1900. Y también podría mencionar al bar Piselli, que también funcionó primero como una bodega, y que no solamente es importante porque, por su historia, porque comienza el año 1915, sino porque nos muestra también una especie de plantilla de cómo fueron los primeros establecimientos italianos que llegan a nuestra ciudad. Si bien deslumbran las casonas neoclásicas, afrancesadas o de estilo normando, junto con sus malecones como el Malecón Pasos o el Malecón de los Ingleses, y museos tan representativos como el Pedro de Osma, dedicado al arte virreinal, o el Museo de Arte Contemporáneo, inaugurado en 2013, no debemos olvidar que en Barranco también existen barrios tradicionales, quizá menos turísticos, pero que constituyen una parte inseparable de la identidad del distrito.
está este otro barranco, que es menos conocido, pero que también es parte de él. Es un barranco quizás de una clase social menos acomodada y que responde quizás a este circuito que habíamos intuido entre el Surco Viejo y este barranco, que se daba mucho más, ¿no? La gente de Surco Viejo siguiendo también la pendiente natural, los canales, etcétera, de agua que venían hasta acá. Ese surco se va instalando y tiene otra... Es interesante notar que tiene otra fisionomía, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahí en los primeros planos del siglo XX se ve que está la línea que inicialmente era el camino inca, que luego se convierte, uno de los caminos incas, que luego se convierte en la línea del tren. Y de ahí hay viviendas que van acompañando esa vía antes de que aparezca la línea del tren. Todavía hay casonas que están a ese lado, y hay algunas entradas hacia Surco que también tienen casonas. Y después se va rellenando esos espacios que sobran ya con vivienda más modesta para sectores que le dan servicio a la zona de Barranco, que empieza a ser ya una zona más urbanizada, de una clase media y media alta. Y ahí hay más tipologías, digamos, de vivienda medio obrera, el tipo de quinta o callejón de un solo caño, cosas que se construían oficialmente, porque el Estado, en parte, o la beneficencia pública, construía eso más o menos entre el 20 y el 40, ¿no? La zona de la avenida Bolognesi, donde actualmente pasa el metropolitano hacia el este, viene a ser como la zona popular de Barranco, la zona de Tejada Alta, Tejadita, Mita con Surco y con Chorrillos. También es una zona importante para la historia de Barranco porque se funda el Parque Raimondi en el antiguo camino que iba a Surco, y que fue un parque que también estuvo rodeado de casonas bastante suntuosas, arquitectónicamente hablando quedan algunas construcciones, y fue en años posteriores, ya en la década de los 40, un lugar con una tradición musical criolla importante. Se funda ahí una serie de festejos, de festivales, y surgen incluso músicos criollos importantes ahí, que el historiador Ascuez ha hecho un libro sobre ese tema, ¿no? La historia de Barranco nos hace entender algo muy importante. La tradición, lo monumental y el patrimonio histórico puede convivir y retroalimentarse con la efervescencia de la actualidad. Podemos decir que la historia de Barranco continúa contándose gracias a sus artistas, literatos o visitantes que buscan una buena dosis de cultura. Y, ¿por qué no?, de diversión. Desde la antigua ermita hasta los modernos centros de diversión, podemos decir que Barranco es historia viva. Nos vemos en la próxima.